Buenas noches. Casi finaliza una jornada cargada de hechos comunes y corrientes. Sobre ellos hablaremos, pero vamos a concentrarnos en los excepcionales. En el aire, fuera de récord, recibamos a nuestro productor y conductor, Elvis Lima. Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición nocturna de Fuera de Récord, domingo 24 de febrero del 2019, a pocos días de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, que ha concentrado la atención del país. Muchas expectativas para esta rendición de cuentas, la séptima que hará el mandatario desde la Asamblea del Congreso Nacional. En esta ocasión el presidente llegará al Congreso en un torbellino, se puede decir, porque tiene un frente opositor a lo interno de su partido, que es el principal elemento prácticamente que al día de hoy son los vientos negativos que en la forma y en el fondo le pueden soplar a la gestión del mandatario. Sin embargo, en cuanto a la parte social, las demandas sociales, el presidente Danilo Medina llegará a esta rendición de cuentas con aguas un poco más frías, porque los movimientos sociales en los últimos años en la República Dominicana se han apagado. Y se han apagado por varios factores, son varias las razones, a pesar de que hay gremios que en la forma son opositores al Partido de la Liberación Dominicana. En el fondo su accionar no lo es. Y digo esto, no lo es porque usted tiene prácticamente la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que ganó el PRM, sin embargo todavía la parte de la educación como tal no se ha sentido las protestas. Con esto no quiero decir que las protestas son el mecanismo más idóneo, sino que a diferencia de años anteriores y de muchísimos gobiernos anteriores, la lucha sindical, la protesta de los profesores, el tema también de los médicos, el Colegio Médico Dominicanos, que son dos entidades que de una forma u otra han servido como mecanismo de presión para los gobiernos de turnos. En esta ocasión, Danilo Medina va al Congreso Nacional a su séptima rendición de cuentas con vientos a favor en términos de la lucha social y sindical como tal. Sin embargo, encuentra a su partido inmerso en una lucha tenaz con este frente opositor interno que encabeza el expresidente Leonel Fernández y los propios leonelistas. La división en la forma en el PLD se da como un hecho, sin embargo, en el fondo hay que esperar, porque Danilo Medina tiene el control absoluto del partido, tiene el comité central, que son 615 miembros, de los cuales él tiene más de 450. De los 35 del comité político, que es el máximo organismo del partido de gobierno, Danilo Medina tiene la mayoría. Y cuando usted tiene los vientos a favor en esa magnitud, pienso que la dimensión, el rejuego que pudiese tener cualquier jefe de Estado a la hora de tomar decisiones positivas y reencontrarse, autorrelevarse, como se dice en béisbol, pienso también que son vientos que en la forma y en el fondo favorecen grandemente a Danilo Medina, que tiene al PLD en sus bolsillos. Los intermedios, que son fundamentales en el crecimiento del PLD, la mayoría también obedecen a Danilo Medina. Y cuando usted tiene el artículo 55 de la Constitución con un lapicero Montblanc, valga la redundancia, gratis la promoción, y ese decreto en este país presidenciable, eso no ayuda, pero no es que ayuda un chin, ayuda bastante. Cuando usted firma decretos y tiene la P de poder y usted combina todos los elementos, vamos a ver hasta dónde va a llegar el presidente. Pienso que el ajedrecista que es Danilo Medina, siempre lo he definido, presidente frío, sereno, calculador, guapo por demás, y se parece al Canelo Álvarez, el campeón mexicano, pega mucho, golpea, pero también aguanta, porque la embestida que tiene a lo interno de su partido así lo ha demostrado. Un presidente sereno, frío, calculador, sabe mover muy bien las fichas y es un hombre que se maneja con la circunstancia y se maneja con los numeritos. Yo le aseguro a ustedes que a esta hora de la noche ya Danilo Medina seguro debe tener en sus manos una encuesta de qué espera la población de su rendición de cuentas, y sobre esa base Danilo Medina se maneja. Por eso sus resultados, cuando usted ve los números,
pudiese decir o puede decir, bueno, el presidente ha descendido, el presidente ha perdido popularidad, pero ¿qué popularidad? Si viene de 90, 85 y ronda los 50, 52, 53, con ese averaje pienso que usted se maneja muy bien en un país esperando una correlación de fuerza y también esperando posibles situaciones que se pueden dar. Un gran respiro para él, el tema de Punta Catalina, que a propósito ha sido encendida este fin de semana. El tema de Punta Catalina es fundamental para el gobierno y el presidente Danilo Medina lo sabe bien. De ahí su interés en fortalecer y prender Punta Catalina antes de esa rendición de cuentas que la va a presentar por todo lo alto como parte de sus logros de su gobierno, y también el tema de la promesa que ha podido cumplir grandemente en el tema de la salud, el tema de la educación. Ahora el tema energético con Punta Catalina, le quedan solamente al presidente un factor grande adverso que al día de hoy pienso es su principal desafío, es el tema de la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana como tal va a depender de una serie de acciones que pudiese también tener el gobierno para este tramo final de un año preelectoral, donde el tema de la reelección presidencial sigue siendo incierta. Sin embargo, usted ve señales claras, como se dice en béisbol, en el argot beisbolístico. Usted perdiendo 1-0 en el octavo, siendo usted dueño de casa, con hombre en primera sin out, seguro que viene el toque de bola, porque eso se llama fundamento de juego. Entonces, si usted traduce ese fundamento de juego a la política, las declaraciones de José Ramón Peralta, un hombre muy cercano al presidente Danilo Medina, cuando plantea de que solo Danilo gana en la primera vuelta de las elecciones del año próximo, también ha dejado un debate durante toda esta semana. Lo dijo Peralta a título personal, fue un sueño, una revelación, alucinaciones o los numeritos. Son interrogantes que también se pueden definir en los próximos días y también hay que esperar, porque Peralta es un hombre muy cercano al presidente Danilo Medina. ¿Lo dijo solo a título personal o lo mandó a decir eso Danilo Medina? También son interrogantes que hay que esperar, porque la política no son 2 y 2, no son 4, son las circunstancias. Director, vamos haciendo contacto con un politólogo a ver qué piensan de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, para entonces nosotros poder compartir con todos ustedes la parte técnica, qué piensan los expertos de esta rendición de cuentas, que como dije ha concentrado la atención, la séptima que va a presentar al Congreso Nacional. ¿Quién está? Daniel Pou. Bueno, vamos a hacer contacto entonces, gracias. Está con nosotros vía telefónica Daniel Pou, el destacado politólogo que acató nuestro llamado. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver qué piensa Daniel. Buenas noches, bienvenido a Fuera de Récord. Saludos, don Elvis Lima. Daniel, ¿cuáles expectativas tiene usted como politólogo de esta rendición de cuentas del próximo miércoles del presidente Danilo Medina? Mira, con relación al discurso del 27 de febrero, primero hay que recordar que es un discurso de rendición de cuentas. Me parece que ese discurso estará enfocado en los logros que ha podido alcanzar el gobierno del presidente Danilo Medina en este último año. Aquellos logros que él considera más relevantes de su gestión, los éxitos del sistema 911, que se ha expandido ya por casi todo el territorio nacional, los éxitos supuestos de las visitas sorpresas, que para él son un puntal importante en su gestión de gobierno, éxitos de transparencia y sobre todo los alcances que se han logrado en el espectro de la política internacional del país, como el establecimiento de relaciones con la República Popular China. ¿Quién piensa que ese discurso podría tener un contenido más de política interna, política partidaria? Creo que podrían cometer un error. El presidente Medina siempre ha sido un hombre muy cauto en sus discursos de rendición de cuentas, y me parece que esta vez no va a ser de manera diferente. Esta lucha interna que tiene Danilo con Leonel Fernández, ¿hasta qué punto puede incidir en lo que resta de gobierno, sabiendo que el PLD, como te decía al principio, en la forma
luce una división inminente. Sin embargo, en el fondo hay que esperar la decisión del comité político como máximo organismo del partido de gobierno. En lo concerniente al aspecto del enfrentamiento que existe al interno del Partido de la Liberación Dominicana, enfrentamiento protagonizado por sectores del Partido de la Liberación Dominicana, unos que se sitúan en la tendencia del presidente Danilo Medina, otros en la del doctor Leonel Fernández. Me parece que es un enfrentamiento que, si no ha contado con un papel protagónico del presidente Danilo Medina, porque él se ha tomado todo su tiempo para ofrecer una respuesta con relación al tema de la reelección, no así sus seguidores. Es un tema que me parece muy circunscrito al aspecto de la militancia partidaria, que va a traer sus consecuencias y van a profundizar las grietas que ya existen en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que destacar que el presidente Medina ha preferido mantenerse al margen. Él, en términos individuales, como persona, como actor político del sistema. Esto tendrá indiscutiblemente una repercusión en términos de proyección a nivel, podríamos decir, nacional. Pero indiscutible que esta situación va a seguir profundizando la crisis, afecta el sistema político, porque lo que sucede en el Partido de la Liberación Dominicana con relación a esta situación es lo que va a definir el escenario político electoral para el 2020. Todavía el presidente Medina no ha entrado en escena. Llegará el momento en que tenga que entrar en escena y a partir de ese momento, pues, las afectaciones que se produzcan, pues sí recaerán sobre él. Por otra parte, Daniel, el tema de las encuestas, a un año de las elecciones prácticamente se ha desatado esta guerra de las encuestas. Luis Abinader y Leonel Fernández lucen favorito en la mayoría de las mediciones que se han hecho al día de hoy. En sentido general, ¿qué lectura usted le da a estas mediciones que se han estado realizando? Las dos encuestas que han sido publicadas recientemente me dan la impresión que pretenden ocultar la verdadera realidad del escenario político, por cuanto ambas propenden a enfocar una polaridad política que lamentablemente no es cierta. Aquí hay una situación electoral mucho más compleja que la que describen esas encuestas, y es, por ejemplo, la cantidad de votantes, de ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral, que no se identifican con ninguna de las propuestas, ni en términos de los candidatos, ni en términos de partidos políticos, que es la variable más importante para definir el próximo escenario del 2020. Algunas se decantan por darle primacía al licenciado Luis Abinader y otras por colocar en una posición cimera al doctor Leonel Fernández. Creo que la realidad en términos de perspectiva política hacia el 2020 es mucho más compleja que lo que pretenden enfocar esas encuestas. Hay preguntas que son de un valor incalculable que no están contenidas en esas encuestas, de variables que son las que podrían definir el escenario político. Y de aquí al 2020 pueden suceder muchas situaciones que varíen esas dos tendencias fundamentales, sobre todo aquella situación en la que envuelve necesariamente la posible presencia del actual presidente, el licenciado Danilo Medina, en una precandidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que todavía falta un trayecto muy importante para definir. Estas encuestas, pues, podrán arrojar algunas ideas
simpatías, pero no tienen la consistencia suficiente para contemplar elementos predictivos hacia el proceso electoral del 2020. Para finalizar, ¿qué le parece la advertencia que hizo recientemente el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, en el sentido de que la reforma a la Constitución, la reelección presidencial como tal, pudiese desatar un impacto político institucional de gran magnitud y trascendencia en la República Dominicana? Las declaraciones de Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, tienen un alto contenido lógico de lo que significaría intentar introducir una nueva reforma constitucional con miras a facilitar la repostulación del presidente Danilo Medina para las elecciones del 2020. Estoy con Servio Tulio prácticamente en toda la extensión de sus declaraciones. Y esto porque hacer otra reforma constitucional, aprobar otra reforma constitucional para facilitar una reelección tendría un impacto terriblemente demoledor en un sistema político que hace aguas en República Dominicana, donde la credibilidad de las instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho en estos momentos están siendo cuestionadas por la ciudadanía. Y uno de los temas que más preocupa es el sentido de la democracia, sobre todo la pérdida total de la ciudadanía en su compromiso con la democracia, en vista de que los actores fundamentales, que son los partidos políticos, pues no han servido de referente para consolidar los criterios democráticos. Además, a esto se sumaría un elemento también terriblemente pernicioso, y es la desconfianza cada día más creciente en la relación entre Estado y sociedad. Los dominicanos no podemos seguir socavando la naturaleza de la democracia. Y esta práctica indiscutiblemente, o este propósito, conllevaría a deteriorar aún más la confianza de la ciudadanía, del pueblo dominicano en la democracia. Esto tendría un efecto nefasto que a final de cuentas empañaría el trayecto político que ha tenido el presidente Medina en sus gestiones de gobierno. Bueno, gracias Daniel por acatar nuestro llamado. Feliz noche. Muchas gracias, Elvis, por brindarme la oportunidad de llegar de nuevo a tu selecto público. Muy agradecido y espero que todos pasen una feliz noche. Gracias de nuevo. Bueno, esa fue la intervención del destacado politólogo Daniel Pou a propósito de las expectativas que hay en el país para la rendición de cuentas del próximo miércoles del presidente Danilo Medina. Director, me voy a ir a la pausa. Hay un tema en la semana que vamos a analizar, el tema del aumento salarial, que también fue fundamental durante toda la semana. El próximo martes es la reunión crucial entre el empresariado y las centrales sindicales. Me voy a ir a la pausa. Al regreso, sin más, estaremos con Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, con quien vamos a conversar sobre este y otros temas de interés. A la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. Ya volvemos. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado.
Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el Teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el Metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Antes de la pausa le decía que el tema salarial se ha convertido en un ente de conflicto entre el Comité Nacional de Salarios y los principales actores del sector sindical. A propósito de la propuesta que han hecho estos de un 30% de incremento salarial para los trabajadores del sector no sectorizado. Ese aumento como tal ha hecho que mucha gente haga bembita por un lado y otros se estén frotando las manos. Por ejemplo, yo puse ese tema aquí y ahora mismo vi que el camarógrafo hizo así y pensar, bueno, es un 30%, no se planifiquen en base a ese 30%, cuidado con eso, que usted puede crear una falsa ilusión porque históricamente las centrales sindicales han pedido un tope y al final llegan a un consenso muy por debajo, pero muy por debajo
de la propuesta original. Y entonces, director, vamos a hacer contacto con Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical y uno de los principales voceros de los grupos sindicales que mantienen esta propuesta, entonces han sido centro de esta contradicción. El pasado jueves fue la última reunión y para el próximo martes se espera que haya una salida a propósito de este nuevo elemento que se ha creado. Está con nosotros ya Pepe Abreu, director. Pero vamos de una vez. Pepe, buenas noches, bienvenido a Fuera de Récord. Muy bien, Elvi. Sí, estamos a la disposición de Fuera de Récord. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes para la próxima reunión y a propósito de esta situación nueva que se ha creado? En esta reunión por lo menos se logró constituir el comité. Los empresarios conjuntamente con nosotros hicimos la juramentación de los vocales y voceros. Asimismo lo hizo el sector oficial. Esto ya compromete las partes a una discusión. Nosotros, como siempre, somos la parte más diligente porque somos los interesados en buscarle salida al tema salarial. Por eso nosotros habíamos presentado en el 2018, noviembre, una propuesta de revisión de los 5 salarios mínimos contenidos en esta tarifa. El sector empresarial fue, como es su costumbre, sin propuesta al escenario del comité y alegó que necesitaba hacer un estudio profundo de la propuesta nuestra porque supuestamente ellos tienen que ponerse de acuerdo con las diversas asociaciones, incluida la PYME, que supuestamente dicen ellos no está en condiciones de pagar los salarios que se asignan o que se han estado asignando en la tarifa tradicionalmente. En virtud de eso, entonces, el director del comité concedió un plazo y nos vamos a reencontrar otra vez el 25 de marzo. Esperamos que ahora, después de un estudio tan largo, de algo que no necesita ese estudio, los empresarios puedan ir con un criterio unificado que permita hacer una propuesta y nos podamos poner rápidamente de acuerdo. Hay una situación, Pepe, que me llama mucho la atención. Hay un plazo fatal para que ustedes puedan tener un entendimiento, llegar a un entendimiento con el Comité Nacional de Salarios. Y le hago la pregunta de un plazo fatal, si de aquí a abril, mayo, junio, antes de una fecha determinada, la población puede esperar ese posible incremento de salarios. No, nosotros estamos, Elvis, bastante claros en que si, por ejemplo, el próximo 25 de marzo, los empresarios deben llevar una propuesta concreta. Ellos, como siempre, cuando hacen la primera propuesta, la hacen a ras de tierra siempre. Proponen suma pírrica porque ellos quieren basarse en los dictámenes de inflación que se dictan desde el Banco Central. Pero nosotros le dijimos hoy que si se va a partir de eso, hay que tomar en cuenta que declaró el propio gobernador del Banco Central sobre el tema del salario. Él dijo, canasta familiar, 30,000 pesos, promedio de salario mínimo en el país, 10,800 pesos. Que quiere decir que el salario promedio está 3 veces por debajo de la canasta familiar promedio. En consecuencia, nosotros consideramos que más tardar, como tú lo dices, ¿verdad?, en el mes de abril aproximadamente, nosotros debemos llegar a un acuerdo con el sector empresarial. Esto es así, porque hay que tomar en cuenta que la gente, después de lo que pasó con el alza de los combustibles, que los precios despegaron hacia arriba y como siempre, aunque el combustible bajó de nuevo, se quedaron en la nube. Una forma de compensar en algo, no en todo, en algo, esa alza de precios es logrando que se aumente el salario. Hay que decir algo, esa propuesta nuestra es de 30%. Cualquiera cree que ese es un número importante, pero ese número no es importante porque los salarios son muy bajos. Elvis, cuando tú analizas lo que nosotros estamos planteando, para el salario mínimo más alto son 600 pesos diarios.
Para el salario mínimo de los guardianes privados son 500 pesos diarios. Para pequeña, la mediana empresa son 400 pesos diarios. Es decir, estamos hablando sencillamente de repetir un hecho que se ha dado con frecuencia, y es que en el tema salarial en la República Dominicana, la vida ha demostrado que con el sistema que tenemos no va a haber forma de que haya una distribución justa de la riqueza, como lo dicen todos los cientistas sociales, economistas, que examinan la composición de una economía que, como la nuestra, crece aceleradamente en más de 5% cada año. Yo decía ahorita en un comentario de que históricamente, Pepe Abreu, ustedes siempre han llevado una propuesta original, un monto X, 20, 30, 40, pero al final nunca se logra eso. En caso de que se mantenga ese tranque, ¿con cuál porcentaje ustedes se transarían? Ustedes demandan un 30, ¿aceptarían un 22, 28, 23, 14? ¿Qué número? ¿Sobre qué base ustedes aceptarían una posible negociación? Nuestro interés está basado en el 30%, por lo que decía en la respuesta a la pregunta anterior. El porcentaje que nosotros planteamos no se compadece inclusive con los términos a que ha llegado la canasta familiar nuestra. Es cierto que, como dice, ¿verdad?, es una tradición ya que aunque uno plantee un porcentaje X, siempre tenga que terminar, por ejemplo, como la otra vez, planteando una transacción que en lugar del 30 fue por un 20%, inclusive fraccionado, ¿verdad?, en 13 y 7, porque los empresarios se tiran a muertos, dicen que hay crisis, se agarran por lo general de la pequeña empresa que no puede sostener esos salarios, etcétera, etcétera. De todo modo, hay que decirle al sector empresarial lo siguiente, Elvis. Mira, en este país hay muchos problemas. Hay problemas de delincuencia común, violencia callejera, violencia intrafamiliar, corrupción, conflicto político. Hay de todo en la República Dominicana. Pero si se puede decir algo que en este país ha habido cierto nivel de control, es a nivel de la paz laboral obrera. No se puede decir, Elvis, que en este país hay constante huelga de trabajadores, constantes confrontaciones entre trabajadores y empresarios, etcétera, etcétera. Se puede decir que aquí en este país se goza de paz laboral. Entonces, si esa paz laboral no se quiere perder, ¿qué es lo conveniente? Que los empresarios, en lugar de estar regateándole a los trabajadores un par de pesos, sean capaces de disponer esa actitud y entender que incluso con estas tarifas salariales que se aumentan a los mínimos, muchos trabajadores, que yo sé que ven tu programa, se quedan fuera de los aumentos. ¿Por qué? Porque algunos ganan más de lo mínimo. Por ejemplo, una persona que gane X cantidad de dinero por encima del salario mínimo mayor, por ejemplo, si nosotros lográramos el 30, que subiría a 20,000 pesos, una persona gana 25,000 y ya por eso queda fuera del aumento. Entonces, esas personas que son personas muchas veces calificadas, profesionales, técnicos, operarios, trabajadores con méritos de antigüedad, se sienten mal cuando notan que el aumento solo impacta los mínimos. Entonces, en lugar de estar pensando en regatearle el porcentaje a uno a nivel del 30, lo que se debe estar pensando es en qué hacer con aquella masa trabajadora que se queda fuera de los aumentos para lograr que el porcentaje le alcance. Hay un punto que ahora usted plantea que ese sí me llama mucho la atención. Usted acaba de decir de que, bueno, ustedes han sido serenos, han sido decentes y le han advertido a los empresarios de que el tema del diálogo es el punto más importante. ¿Significa eso que ustedes estarían en disposición de dejar el diálogo a un lado en caso de que no haya un entendimiento y recurrir a los métodos tradicionales de lucha? Marcha para el Congreso Nacional, se acuestan en la 27 de febrero en el piso, encendido de velas, se acuestan que le pasen los carros por encima. Antes ustedes hacían eso y ahora no lo hacen. ¿Estarían en disposición de cambiar ese plan de lucha? Eso está, por supuesto, en los planes. En el acuerdo que nos dimos en la mesa sindical,
está protesta frente a la torre empresarial, frente al Ministerio de Trabajo, marcha, toda la forma de lucha que hagan entender a la clase empresarial y al propio Estado la importancia que tiene que en la República Dominicana los asalariados reciban justa remuneración. Hay que decir, Elvi, que la productividad del dominicano, del trabajador dominicano, ha aumentado mucho. Aquí existe un desarrollo de la productividad. La clase trabajadora ha dado todo de sí para que la República Dominicana crezca como ha crecido. Sin embargo, los merecimientos del trabajador no son lo que en definitiva debe recibir, al punto que cuando se oye hablar de la pobreza, mucha gente entiende que pobre es aquel, por ejemplo, que no tiene trabajo, sencillamente pobre porque no tiene una nómina, sencillamente pobre porque tiene economía informal. Y nosotros decimos lo siguiente: pobre también es el trabajador en mayoría, porque el trabajador en mayoría que percibe salario que no le garantizan, por ejemplo, su derecho a la alimentación, a la obtención de medicina, al tema referido a la educación, que no le garantizan el pago de vivienda justa, que no le garantizan para tener un transporte, que no le garantizan prácticamente tener un plan de vida que le permita realizarse como familia. Ese trabajador se mantiene en el marco de la pobreza y para colmo no logra romperlo. El PNUD dijo recientemente que aquí la movilidad social era de aproximadamente 2%. Y en ese 2% que carecen de posibilidad de que se produzca en ellos movilidad social, están los trabajadores, está la familia trabajadora. Por eso, todas las opciones para lograr que se reconozca el derecho del trabajador a mejor salario están sobre la mesa si los empresarios no entienden como debe ser, que tienen que buscar un acuerdo justo en beneficio de la clase trabajadora dominicana en el próximo encuentro que vamos a tener el 25 de marzo. Pepe, un mensaje final para la clase trabajadora que esta hora está viendo este programa a propósito de esa propuesta que ustedes acaban de hacer. Decirle a los trabajadores que estén pendientes, que sigan el proceso de discusión, que estén atentos no solamente a esto, sino también a las discusiones que se van a sostener y se van a seguir sosteniendo sobre la modificación al Código Laboral, que tengan en cuenta que el trabajador debe defender su derecho a una mejor vida y que una mejor vida es por la vía de aumentar sus ingresos. Y los ingresos solo se pueden aumentar si como fruto de su esfuerzo recibe un pago justo, y ese es el nivel salarial que se está discutiendo, por lo menos a nivel de lo que son los salarios mínimos. Gracias, feliz noche. Era Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, a propósito de este enfrentamiento que mantienen con el Comité Nacional de Salarios en demanda de un incremento salarial de un 30%. Así es que buenas noches, Pepe. Gracias, Elvis, por todo. Si no era la pausa, al regreso sin más.
Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Señores, en el plano internacional, quiero hacer hincapié con este tema que el pasado viernes concentró la atención de la comunidad internacional y de todo el país. Es el caso de Venezuela, que le hemos estado dando un fuerte seguimiento. Primero, por lo que significa Venezuela en estos momentos para la República Dominicana. Segundo, por la gran cantidad de venezolanos que hoy están en nuestro país. Y tercero, por el componente económico que significa Venezuela para la República Dominicana con este tema de Petrocaribe. Miren, lo que pasó el pasado viernes en Cúcuta, Colombia, esas son imágenes del concierto esperado, donde más de 50 artistas le dieron su apoyo en esta zona de Colombia, muy cercano a Venezuela, al presidente transitorio Juan Guaidó. Sin embargo, se espera también lo que anunció Maduro. Pude ver algunos memes y me mandó esto un amigo venezolano que lo quiero compartir con todos ustedes. Me plantea de que le ha provocado risa a los venezolanos, no solamente del país, sino también de otros venezolanos que viven en otro territorio,
porque los artistas, por ejemplo, que participaron aquí en Cúcuta, Colombia, Juan Luis Guerra, Luis Fonse, Silvestre Dangond, que todo es un símbolo del vallenato en Colombia, Nacho, Carlos Boitet, Ricardo Montaner, Shakira también creo que estuvo, Paulina Rubio, o sea, fue un concierto de gran magnitud y los venezolanos acabaron de demostrar de que ciertamente son guapos, son valientes y están peleando por una Venezuela unida, una Venezuela diferente, la libertad de Venezuela. Le decía que he visto algunos memes en las redes sociales y esto sí me dio un poco de risa. Dice que mientras Juan Guaidó confirmó la participación de 50 artistas, ustedes ven parte de esa multitud que desafió un sol radiante y tropical en Cúcuta, Colombia, para decirle sí a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Entonces, lo que me llama la atención y un poco hasta de risa también es que vino la contraparte del gobierno venezolano, Nicolás Maduro convocó un concierto. Para que ustedes entiendan, al principio decían que Maduro tenía al cantante Omar Enrique, Roque Valero y los 50 Joselitos. Los 50 Joselitos no es que son 50 personas, es un grupo que se llama los 50 Joselitos y entonces los otros 3 artistas que confirmó Maduro le daban 53. Pero cuando usted va al fondo real, no son 53, es un solo grupo, uno, los 50 Joselitos y 3 más, entonces le daban 53. Eso fue un poco hasta de las jocosidades que se dieron en estos 2 conciertos, que ambos políticos se abrazaron, no un abrazo de hermandad, sino se abrazaron con el tema musical para poder demostrar poderío, demostrar fortaleza. Y pienso que los venezolanos que están luchando por esta Venezuela diferente, por la libertad de Venezuela, la población dominicana nuevamente apoyó a Juan Guaidó. Y mire, lo que yo he visto en los últimos días a propósito de este tema de Venezuela es penoso y yo pienso que las horas de Nicolás Maduro están contadas. El desafío al imperio, el desafío al poderío no tiene otra, Nicolás Maduro, más que 2 opciones: o abandona el poder o lo van a sacar del poder de la forma que él elija y que él quiera. Y eso es penoso porque hay que reconocer que a pesar de lo que pudo hacer Hugo Chávez Frías, un presidente del cual Nicolás Maduro fue parte de ese gobierno y que en la forma pudo heredar el chavismo para ganar unas elecciones cuestionadas, ya al segundo periodo como tal, no había condiciones de que Maduro siguiera al frente del poder. Esta nueva revelación que hace el presidente Nicolás Maduro me llama mucho la atención con el caso de la República Dominicana, de que se están orquestando desde aquí tropas norteamericanas para invadir a Venezuela. Pienso que le llama mucha preocupación y eso puede afectar las relaciones entre ambos países. Ya Maduro, ya el gobierno dominicano, a través del vocero Roberto Rodríguez Marchena, desmintió esa versión. Es el segundo desmentido que hacen las autoridades dominicanas sobre este particular. La primera reposición, la primera denuncia vino del gobierno cubano y también vino la respuesta inmediata del gobierno. Ese punto de contradicción me llama mucho la atención porque en el país hay muchos venezolanos y Nicolás Maduro está jugando un jueguito peligroso y pesado. Suspendió los vuelos en Aruba, no hay entrada y salida y llama mucho la atención esta guerra fría con la República Dominicana. Pienso que en estos momentos Nicolás Maduro no lleva la de ganar, sigue sumando adeptos pero negativos y su popularidad cada día sigue cayendo. De ahí que yo pienso que las horas de Maduro están contadas en Venezuela y ojalá que pueda salir del poder porque da mucha pena ver cuánto crimen, cuántos niños mueren por falta de medicina y la situación de Venezuela, un país eminentemente rico, muy mal administrado, y usted se preguntaría, sí, así estaría República Dominicana, y yo le digo, no, ciertamente este es un país rico también, ha sido mal administrado históricamente, pero ahora nosotros tenemos 2 puntos a favor. Usted puede decir lo que usted quiera, pero aquí hay hasta ahora
estabilidad económica, hay estabilidad política y hay estabilidad social. Cuando usted tiene esos tres elementos garantizados en cualquier sistema democrático, los demás se arreglen el camino. Si aquí no hubiese visto estabilidad social, política y económica, a esta hora este programa no estuviera en el aire y usted ni siquiera estuviera sentado en su casa viendo televisión, sino estaría luchando para sobrevivir y ver dónde puede comer. Y los camarógrafos tampoco a esta hora no estuviesen sentados aquí, si no estuviesen tirando piedra, 27, Tiradentes, UAS, Capotillo, Gualey. O sea, son escenarios totalmente diferentes. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes. Me voy a ir a la pausa. Lo dejo con Diandra Vázquez y el segmento económico con una importante entrevista que si yo fuera usted, al igual que usted, no me la voy a perder. Hasta aquí mi trabajo. Mañana esta entrevista, igual que la de Diandra, completa en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Feliz noche. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Buenas noches, gracias por mantener la sintonía aquí en Fuera de Récord. Diandra Vázquez, como siempre, ahora toca el turno del segmento de economía. Como siempre, tengo noticias o análisis de situaciones tanto nacional como a nivel internacional en el ámbito económico. Hoy me siento muy feliz porque me acompaña un colega economista donde vamos a analizar lo que es el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana. Les presento a Francisco Figuereo, economista, politólogo también y dirigente político. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diandra. Gracias por la invitación. De verdad, un honor para mí estar contigo en este programa y en este segmento tuyo. A ti por venir, por sacar el tiempo. Sabemos que estás muy ocupado. Me le envía un saludo a Lima, por favor. Ay, claro que sí. Sabemos que siempre pues tienes una agenda bastante ocupada, pero es bueno que me ayudes un poquito a hablar con las personas, porque esto va a ser, hoy no va a ser una entrevista, hoy va a ser una conversación. Un conversatorio. Entre dos economistas para hablar de este tema del desarrollo económico que se ha comentado antes, pero es bueno pues tener ya otro punto de vista como el tuyo, que también trabajas en instituciones pues gubernamentales y que también tienen bastante que ver con el desarrollo económico, como es la Junta de Aviación Civil, según tengo entendido. Ahí desempeñas tu función como asesor, ¿cierto? Yo soy asesor económico del presidente. Asesor económico, exacto. Bueno, pero antes de eso vamos a hablar del panorama económico dominicano. Estamos hablando de ese famoso 7-8% de crecimiento económico que las personas en sus hogares necesitan, que nosotros le hagamos entender qué está pasando detrás de esas cifras. Mira, primero que nada, gracias. La República Dominicana crea valor. Ese crecimiento de 7% es un crecimiento interesante. Seguimos el mismo nivel de comportamiento en términos de estructura, de cómo crece la economía. Tú sabes que el 50% de la economía de nuestro país es informal. Debemos seguir trabajando en esa dirección de crear condiciones para que la economía se formalice. Y eso hay que trabajar la estructura fiscal nuestra. Tenemos un sistema fiscal que crea distorsiones, que no permite que los pequeños emprendedores, que las pymes, se puedan formalizar con impuestos como el anticipo, el impuesto que afectan el flujo de caja de las empresas. Fíjate que dentro de las declaraciones del gobernador del Banco Central sobre los sectores que están creciendo, uno de ellos que lo lidera es el de comunicaciones, que creció 11%, también le sigue construcción 10.6%. Si tú observas ese crecimiento de 10.6% del sector construcción, te das cuenta que ahí la mayoría de las personas que trabajan ahí son extranjeras y nosotros sabemos por qué tenemos este tipo de mano de obra que generalmente deteriora el salario real de la economía, tener personas que no te cotizan en la seguridad social y tampoco pagan impuestos. Entonces te usan tu sistema de salud pública. Evidentemente consumen lo nuestro. También consumen lo nuestro y nos sacan nuestras divisas. Pero hay otros sectores de hoteles, bares y restaurantes que te digo que creó 7.600 millones de dólares de manera directa en ingresos. El sector turismo es un sector fundamental en nuestro país. Y si uno hace el análisis de ese sector, que es un sector que encadena otros sectores, por ejemplo, el sector aviación, es un sector intermedio entre sectores que te crea valor hacia adelante y valor hacia atrás, porque aquí 9 de cada 10 pasajeros vienen por avión. Así es. Ahí quería preguntarte, sobre todo en esa parte, que vamos a entrar con el tema también del crecimiento o no que hayan tenido las exportaciones dominicanas. Tú sabes que nosotros, a pesar de que han aumentado, todavía tenemos un déficit, seguimos importando más de lo que exportamos. Tenemos un comportamiento de balanza comercial deficitaria por muchos años, pero aún crecieron las exportaciones. Por ejemplo, vía aérea exportamos 83 millones de kilos de mercancía. Y para aterrizar eso un poquito más, eso son probablemente 2.000 y pico de millones de dólares. Okay. Solamente vía aérea. Para aterrizarlo un poquito más como al plano de nosotros, sobre todo los jóvenes profesionales, que siempre nos estamos cuestionando y tratando de buscar nuevas oportunidades, siempre me gusta como ofrecerle ideas y alternativas al público sobre qué podría ser. En el área, sobre todo esto, de la aviación civil o del transporte aéreo, en gran parte, de alguna manera u otra, sí nos hemos beneficiado de esas importaciones de alguna manera u otra, porque con el tema de los couriers ya las personas tienen acceso a ciertos bienes y productos, a ciertos productos más baratos. ¿Tú tienes datos que puedas compartir con nosotros específicos sobre qué está entrando por avión? No solamente en el tema de pasajeros, porque pensamos avión, eso es los pasajeros. Sí, avión es también carga y la carga es fundamental. Por ejemplo, en el mundo se transportaron 4.300 millones de pasajeros. Y de los 1.400 millones de turistas que se movieron en el mundo, más del 50% lo hicieron vía aérea. El 35% de las mercancías a nivel de comercio internacional del mundo
medidas por valor agregado se transportaron en avión. Y el 90% de las mercancías que se vendieron por internet a personas finales y que son ventas transfronterizas se hicieron vía aérea. Es decir, que el sector transporte aéreo es un sector que apalanca otros sectores que gracias a su actividad permite que otros sectores puedan generar empleos. Claro que sí, en ese caso el de turismo, pero también el de zona franca. Las exportaciones de zona franca, la mayoría aquí se hacen vía aérea. No, y ahora estamos viendo también el tema de los couriers. Si nos vamos bien a la micro, ya al tema de emprendimiento, veo muchos jóvenes, personas súper jóvenes que están iniciando esto, traen mercancía o abren una tienda online, que siempre menciono este ejemplo porque se me acercan muchas personas tratando de buscar ayuda financiera porque para eso, es la modernidad. Por la facilidad que ofrece. Fíjate que es esas tecnologías disruptivas, ¿verdad? Es lo que está haciendo posible que jóvenes con poco capital puedan emprender. Y eso es importante y nosotros tenemos que crear como país facilidades para el sector e-commerce, porque el futuro está ahí, el futuro y más ahora, por ejemplo. Tenemos un acuerdo con China y eso nos va a permitir a los productores nuestros dominicanos poder exportar a China. Por ejemplo, China tiene una población de 1.390 millones de personas. Entre 127 y 131 millones de personas viajaron en China. Tú sabes que el 10% de esa población tiene pasaporte. Y ese mismo tipo de personas son las que están viajando por el mundo, que tienen un poder de gasto bastante alto. Por ejemplo, el chino tiene un presupuesto de gasto de $5,000 y que está dispuesto a gastar en los países donde viaja. Figueiredo, tenemos que cerrar, me están diciendo los muchachos aquí. Y de verdad que yo estoy emocionada porque el tiempo es muy corto. Exacto, la conversación se está tornando muy interesante. Pero antes de irnos, yo quiero que tú, o sea, con tus palabras, eduques al público de Fuera de Récord sobre lo que fue el tema con el que abrimos de manera inicial. ¿Cuál es tu perspectiva o tu punto de vista sobre este crecimiento económico ya para cerrar? O sea, cuando la gente que está ahí en su casa dice, es que yo no lo siento, ¿qué tú le puedes decir a ellos para que entiendan un poquito? Es que estamos creciendo. Es una realidad, el país está creciendo. No somos lo mismo que éramos hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que ese crecimiento no le llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es un crecimiento formal, es de la economía formal. Pero ojo, también hay una actitud pesimista. Por ejemplo, una persona que vende yaniqueque gana más en promedio, es lo que llamamos los economistas cuentapropistas, gana más en promedio que un mensajero que da servicio en una empresa privada. Entonces, ese tipo de personas que están en el sector informal, que ganan más de 15, 16 mil pesos en la economía, pues están mejor. Claro, eso no significa que sea suficiente para satisfacer sus necesidades, pero vamos creciendo. Lo que hay que resaltar es, así como esta semana salió, que el índice de productividad nacional dice que crecimos 4.3, gracias a que los empleados dominicanos son ahora más educados. Es el tipo de educación que tenemos que seguir fortaleciendo para nosotros dar el salto como ciudadanía. Bueno, Figueiredo, creo que ahí se abre otro punto de debate, pero hoy tenemos que cortarlo aquí. La programación de Fuera de Récord ha llegado a su final. Usted siga con la sintonía. La semana que viene nos vemos y cuando Figueiredo tenga tiempo en su agenda para prestarnos, pues estar aquí con nosotros de nuevo. Muy buenas noches.